Hola, mi nombre es Rafael Mendoza, soy estudiante de primer año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego. En esta oportunidad estaré realizando junto a mis compañeros de equipo una breve exposición sobre el desarrollo embrionario, desde la cuarta hasta la octava semana de gestación. Primero debemos saber qué es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Una de las etapas más importantes se produce a partir de la cuarta semana de embarazo, exactamente a finales del primer mes. Al inicio de la cuarta semana, el embrión termina el plegamiento. Al mismo tiempo, el tubo neural está terminando de cerrarse y solo pueden observarse los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se cierra el día 25 después de la fertilización, mientras que el caudal ocurre 2 días después. La cabeza del embrión es pequeña. Se observan engrosamientos ectodérmicos llamados placodas, localizadas en la región externa de la cabeza. En la región dorsal y lateral se sitúan las placodas ópticas, que son el primordio del oído interno. En la región lateral y ventral se sitúan las placodas ópticas o cristalinianas, que forman el cristalino. Ventralmente, a los lados de la línea media, están las placodas nasales. Estas son el centro de desarrollo de la nariz. En el área del futuro cuello del embrión se forman 3 pares de arcos faríngeos que darán origen a estructuras del cuello y de la cara. En el tórax, el desarrollo cardíaco está muy avanzado. Debido a esto, externamente se observa la prominencia cardíaca. El dorso del embrión es visible las somitas a los lados de la línea media. Los esbozos de los miembros no se han formado. Sin embargo, al finalizar esta fase en la región de los futuros miembros superiores, aparece un engrosamiento del ectodermo, que se conoce como cresta ectodérmica apical, que marca el inicio del desarrollo de las extremidades. El pedículo de fijación es corto y para este momento el embrión aún posee cola. El corazón del embrión, que viene siendo un amasijo de células musculares alargadas, empieza a latir a los 22 días aproximadamente. Este rudimentario corazón será el encargado de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del embrión para que pueda crecer. El corazón embrionario late a unas 150 pulsaciones por minuto. El aparato digestivo se va diferenciando en sus diferentes partes: el esófago, el estómago y el intestino. Aparecen los órganos de los sentidos, es decir, se forman las cavidades oculares y las orejas. Se empieza a desarrollar el tubo neural, que se convertirá en el sistema nervioso, cerebro y médula espinal, y la columna vertebral. Ya en la quinta semana, el disco embrionario se va a plegar para formar un cilindro. Cuenta con células de diferentes tipos. Unas formarán el esqueleto, otras el estómago, el sistema respiratorio, el neurológico, entre otros. Cada grupo de células tiene una misión y sabe dónde se tiene que dirigir para cumplirlo. Entre los días 17 y 19 de gestación, un grupo de células se agruparán en uno de los extremos y pocas jornadas después darán el origen de un primitivo cerebro. A lo largo del embrión se ahueca un surco que se convertirá en la médula espinal. Esas primitivas células, que aún no son ni tan siquiera unas neuronas, serán las que van a dar las órdenes necesarias para que el resto de las células se especialicen y estén perfectamente coordinadas entre sí, como si fuesen los instrumentos de una inmensa orquesta para la formación de los diferentes órganos. Al final de esta quinta semana se produce un nuevo hito en la vida del pequeño que se está empezando a formar. Se desarrolla un primitivo corazón, el órgano que antes se va a formar. Ahora, el embrión ya es demasiado grande, mide unos 1,5 milímetros para ser alimentado por las lagunas que se formaron en el trofoblasto. Necesita más comida y por eso de las células del trofoblasto se forman unas protuberancias finas y ramificadas llamadas vellosidades, con pequeñas cámaras entre ellas, que se llenan de sangre materna que le van a proporcionar el oxígeno y los nutrientes. En el rostro se distinguen perfectamente los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Los dedos no se distinguen todavía. Los brazos y las piernas pueden empezar a moverse al final de la sexta semana. Empezando la sexta semana de desarrollo, el embrión implantado en el útero empieza a crecer de manera muy rápida y todos sus órganos empiezan a desarrollarse a partir de estructuras primitivas. Aunque al inicio de la sexta semana de embarazo el embrión aún es muy pequeño, mide alrededor de unos 2 a 4 milímetros, empieza a sufrir grandes cambios
y aumentar su tamaño rápidamente. Al final de esta semana ya medirá alrededor de 5 a 6 milímetros y podrá verse en una ecografía. Estas medidas corresponden a la longitud craneocaudal, que es la longitud desde la cabeza hasta el final de la columna vertebral. No se tienen en cuenta la medida de las piernas ya que están dobladas y esto podría llevar a un sesgo en la medida. El corazón del feto late muy rápido, mucho más que un adulto. En la primera ecografía es posible escuchar el latido cardíaco a unas 150 pulsaciones, lo cual es totalmente normal. El aspecto del embrión durante la semana 6 de embarazo es un poco extraño. Su cabeza es muy grande y parece encorvada hacia su cuerpo. El tubo neural, a partir del cual se forma el cerebro y la médula espinal, se empieza a cerrar. En la parte media del embrión se esboza un intestino, origen del todo del aparato digestivo. En el interior del embrión empieza la formación de los pulmones y las fibras musculares. También se forman los primordios del ojo y del oído, que se observan como unas manchas negras a ambos lados de la cabeza. Las extremidades no se aprecian bien, pero aparecen unas pequeñas protuberancias que formarán los brazos en primer lugar y posteriormente las piernas. Hay que destacar que durante esta etapa embrionaria se forman la mayoría de órganos de todo el cuerpo. Por tanto, existe una mayor susceptibilidad a sufrir malformaciones en el feto si la mujer sigue unos hábitos de vida poco saludables o no se cuida desde el inicio de su embarazo. Ya en la séptima semana, el cuerpo del embrión adquiere una curvatura menos pronunciada. El ojo está abierto e inicia la formación del párpado superior. Debido a ello, la cara toma un aspecto más humano. Los montículos auriculares se han fusionado para dar origen al pabellón auricular, mientras que el primer surco faríngeo origina al conducto auditivo externo. La posición de las orejas es baja y durante esta semana el abdomen es prominente por el hígado que ocupa la mayor parte de la cavidad. La extremidad superior está completa y los dedos de la mano están separados, mientras que la parte distal de la extremidad inferior es una placodapedia radial. El cordón umbilical crece mucho y se ensancha. Se forman los pezones y los folículos pilosos. Los codos y los dedos ya se pueden ver en el cuerpo del embrión. Y el sistema digestivo y el aparato urinario del feto, que eran una misma estructura, se separan. Se produce la neurogénesis o la producción de neuronas. También hay que destacar que al finalizar esta semana, el embrión mide ya 1 centímetro y son las semanas más delicadas del bebé porque le pueden afectar algunos medicamentos, alcohol, nicotina, cafeína o radiaciones como las de las radiografías. Una semana más tarde, las orejas inician su desarrollo alrededor del primer surco faríngeo, donde se forman los colículos auriculares. Oficialmente termina el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. Se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener una forma humana. El rostro del bebé ya está más definido y tiene párpados, nariz incipiente y labio superior. El cuerpo se va a ir alargando cada vez con más forma humana y la piel es translúcida, por lo que se puede ver el esqueleto, pero los huesos aún no se encuentran calcificados, están formados de cartílago y esto se refiere a que son muy blandos. El embrión mide entre 4 y 5 centímetros y pesa 9 gramos. La circulación a través del cordón umbilical ya se encuentra muy bien desarrollada. A medida que se fusionan las prominencias nasales mediales entre sí, estas conforman el primordio palatino, originando el filtrum labial, el segmento premaxilar de la maxila, incluida la encía y el paladar primario. A partir de las prominencias maxilares se forman las porciones laterales del labio superior, la mayor parte del maxilar y los procesos palatinos secundarios, que vendrían siendo la cresta palatina. Los procesos nasolaterales desarrollan alas de la nariz. Los labios y mejillas son primitivos. Son invadidos por mesénquima proveniente del segundo arco faríngeo, el cual diferenciará los músculos faciales. Estos músculos de la expresión facial recibirán su inervación del nervio del segundo arco, el nervio facial. En la octava semana termina el periodo de organogénesis. Sin embargo, el crecimiento y maduración de todos los órganos continuará en el periodo fetal. Externamente, todas las estructuras están completas. La cabeza es de mayor tamaño en relación con el tronco. Las extremidades presentarán sus 3 porciones. Los dedos de pies y manos estarán separados, aunque aún no tienen uñas.
El pedículo de fijación pasa a ser el cordón umbilical, en el que aún persiste la hernia fisiológica que retornará a la cavidad abdominal a partir de la 10ª semana, completando este proceso a la 12ª. El embrión de 8 semanas ya no presenta cola. Para fines de estudio, el periodo embrionario concluye en la 8ª semana para dar inicio al periodo fetal a partir de la 9ª semana. La edad fetal se calcula midiendo la longitud craneocaudal. Este periodo es considerado esencial y crítico durante el desarrollo y organogénesis, debido a que en esta etapa continúa la diferenciación de los órganos que comenzaron a formarse durante el periodo somítico, y además se forman nuevos esbozos, y por ello debe ser alterada por agentes teratogénicos. A lo largo del desarrollo se presentan diversas reacciones celulares y hormonales que alteran el funcionamiento del cuerpo de la madre en pro del feto. A algunos de estos procesos se le puede denominar reacciones deciduales, que, como su nombre lo indica, lo realizan las deciduas. Es un proceso que se presenta en el endometrio, como respuesta a la implantación durante esta. El endometrio manifiesta cambios inmunológicos y morfológicos necesarios para establecer un lugar adecuado para el embrión. Estas modificaciones se inician en el sitio de implantación y se propagan a todo el endometrio, que ahora se le conoce como deciduo, la cual se divide en 3 regiones: la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. La decidua basal corresponde al lugar donde se implanta el embrión. Es la región más vascularizada y tiene una función muy importante en la regulación de la invasión del trofoblasto y participa también en la formación de la parte materna de la placenta. La decidua capsular consiste en el endometrio que crece sobre el conceptus y sella el orificio por donde penetró el embrión. Esta carece de vasos sanguíneos y está en contacto con el corión liso. La decidua parietal corresponde al resto del endometrio y participa en la formación de la bolsa amniótica. Mientras se implanta en el conceptus, se producen cambios en el embrioblasto, de tal manera que al terminar de implantarse al final de la 2ª semana, se encuentra en etapa de embrión plano bilaminar. A lo largo de todo este proceso, el embrión presenta muchos más cambios que van de la mano a los diversos componentes natos del feto y de la madre, lo que produce una reacción en cadena para la correcta formación de un feto sano y fuerte que seguirá en formación durante varias semanas más hasta el momento del parto. Buen día, soy Rosalinda Borges del grupo 4. Les voy a exponer sobre los componentes de la placenta. La placenta se desarrolla de las mismas células provenientes del espermatozoide y el óvulo, que dieron desarrollo al feto y tienen 2 componentes. Estos son una porción fetal, el corión frondoso, y una porción materna o decidua basal. El componente materno es una transformación de la membrana uterina y el componente fetal en su función es poner en relación la contigüidad de la sangre de la madre y del feto. El componente fetal está representado por el corión, el cual, de acuerdo al tipo de placentación, está asociado con el saco vitelino o con el alantoides. Por su parte, el componente materno está dado por la zona más superficial del endometrio uterino. La placenta forma una verdadera interfase entre la circulación materna y la fetal, facilitando el intercambio gaseoso y metabólico entre la circulación fetal y materna. Además, esta posee la capacidad de secretar hormonas y producir una barrera entre ambos sistemas inmunes, facilitando la supervivencia del feto en el útero. La placenta es una estructura carente de inervación, por lo cual la comunicación entre madre y feto es establecerse mediante sustancias que viajan en vía sanguínea. Estas pueden ejercer una acción local actuando en la misma placenta o bien a distancia a nivel uterino o en el mismo feto. En su desarrollo, la placenta presenta 3 etapas. La primera etapa, lacunar, hasta la 2ª semana de desarrollo, donde la placenta presenta las lagunas trofoblásticas. La segunda etapa, vellositaria, desde la 2ª semana hasta el 3er mes, donde la placenta presenta un desarrollo notable de las vellosidades coriónicas. Y la tercera etapa, cotiledónica, desde el 4.º mes en adelante, donde se forman los tabiques deciduales. En esta última etapa, la decidua basal forma tabiques que delimitan los espacios intervellosos. Estos tabiques no logran tomar contacto con la placa coriónica
no logran tomar contacto con la placa coriónica. Entre la sangre fetal y materna se encuentra un tabique de tejido fetal que establece la barrera placentaria. Esta barrera está formada por el endotelio de los vasos fetales, el mesoderma extraembrionario que rodea a los vasos fetales, el citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto, y la barrera placentaria es bastante permeable y a partir del cuarto mes se adelgaza considerablemente debido a que se reduce la capa de mesoderma y de citotrofoblasto que la forman. Las funciones de la placenta son permitir el intercambio de gases entre la sangre fetal y materna. Sería función respiratoria. Permitir el aporte de nutrientes de la madre al feto, función nutricia. Permitir la eliminación de los desechos metabólicos de la sangre fetal, la función excretora. Transmitir anticuerpos de la sangre materna al feto, sustancias que atraviesan la barrera placentaria, sería función inmunológica. La placenta de término tiene forma de 15 a 25 centímetros de diámetro, 3 centímetros de espesor y pesa alrededor de 500 a 600 gramos. Después del parto se separa la decidua incluyendo la capa compacta y esponjosa, quedando en el útero la capa basal y la placenta es expulsada, fenómeno denominado alumbramiento. Al examinar la placenta por el lado materno se aprecian los relieves que marcan los cotiledones y por el lado fetal se observa la placa coriónica, donde se encuentran gruesas arterias y venas, los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical. Hacia el final del embarazo, la placenta presenta cambios, aumentando el tejido fibroso en el centro de las vellosidades y el depósito de un tejido fibrinoide en la superficie de las vellosidades. Gracias. Mi nombre es Alessandro Aponte, cédula identidad 30-020-320, estudiante de la sección 3 del primer año de medicina, pertenezco al grupo 4 de histología y este video es sobre la circulación placentaria fetal y materna y sobre la transferencia placentaria. A modo de introducción, se puede decir que la circulación placentaria trae en proximidad a dos sistemas circulatorios independientes, la circulación materna y la circulación fetal. Ambas están separadas por la membrana placentaria, lugar donde se ubican las vellosidades coriónicas, las cuales ofrecen la superficie adecuada para el intercambio de materiales entre ambas circulaciones, con el fin de aportarle al feto los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo y crecimiento. Ahora, pasando a la circulación placentaria fetal, podemos decir que el sistema cardiovascular del feto funciona como circuito paralelo al materno gracias a ciertas estructuras solo presentes en esta etapa. Algunas estructuras, como el corazón y los vasos sanguíneos primitivos, comienzan a desarrollarse en la tercera semana y entre el final de la tercera y la cuarta semana se estabiliza el bombeo del corazón. En el feto existen principalmente 4 estructuras que lo diferencian del adulto. Estos son el conducto arterioso, el conducto venoso, la placenta y el foramen oval. Esta circulación posee un circuito constituido por 2 arterias umbilicales separadas que se anastomosan cercano al punto de inserción placentaria y una vena umbilical de gran calibre y portadora de la sangre con mayor concentración de oxígeno. En condiciones normales, el flujo de ambas arterias es comparable y aumenta progresivamente durante el embarazo, llegando a representar hasta un 40% del gasto cardíaco combinado fetal. Pasando al recorrido de esta circulación, tenemos que esta inicia con la sangre rica en oxígeno que retorna de la placenta con una elevada presión a través de la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mitad de la sangre pasa directamente al conducto venoso. Este es un vaso fetal que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. La otra mitad de la sangre llega a los sinusoides hepáticos y a través de las venas hepáticas llega a la vena cava inferior. Dentro de esto, cabe destacar que el conducto venoso está regulado por un mecanismo tipo esfínter, que está ubicado en la proximidad de la vena umbilical. Cuando este esfínter se contrae, aumenta el flujo de sangre hacia la vena porta y hacia los sinusoides hepáticos. Tras su paso por la vena cava inferior, la sangre llega a la aurícula derecha, siendo en este punto sangre que no está completamente oxigenada, pues ya pasó por los sinusoides hepáticos, entre otras estructuras que le han hecho perder oxígeno. La mayor parte de esta sangre es dirigida por la cresta dividens a través del foramen oval a la aurícula izquierda, donde se mezcla con la sangre que retorna de los pulmones, que es escasamente oxigenada, dado que en el feto los pulmones, más que proveer oxígeno a la sangre, lo utilizan. Ya a partir de aquí la sangre pasa al ventrículo izquierdo y sale del corazón a través de la aorta ascendente, dirigiéndose principalmente al cuello, cabeza y miembros superiores, recibiendo el cerebro una parte importante. Por otro lado, hay una porción de sangre de la vena cava inferior que no atraviesa el foramen oval,
por lo que se mezcla con la sangre poco oxigenada de la vena cava superior y del seno coronario. Posteriormente sale del corazón a través del tronco pulmonar, donde el 90% atraviesa el conducto arterioso, la aorta descendente y el cuerpo fetal, y en última instancia llegan las arterias umbilicales que la llevarán de vuelta a la placenta. Ahora, en cuanto a la circulación placentaria materna, esta se refiere al intercambio de sangre entre la madre y el feto, ya que se encarga de la respiración, nutrición, excreción, protección hormonal y almacenamiento. Además, está formada por distintos órganos que ayudan en el intercambio de sangre, tales como el útero, la placenta, la membrana placentaria y el cordón umbilical. Entonces, la placenta se nutre de la irrigación sanguínea materna y lleva a cabo una gran cantidad de funciones para el feto. Ahora, pasando al recorrido, este se inicia con la sangre materna que llega a la placa basal, en la placenta, a través de las ramas distales de las arterias uterinas, hasta las cámaras intervellosas. Luego pasan las arterias espirales, llegando a los espacios intervellosos con un volumen de 600 mililitros por minuto. En las arterias espirales el flujo es pulsátil y propulsado por pequeños chorros que son efecto de la circulación materna. Por lo tanto, cuando la sangre entra en los espacios intervellosos, lo hace con una presión considerablemente mayor a la del espacio, provocando que la sangre se desplace a la placa coriónica. En este punto pasa a las vellosidades ramificadas, donde disminuye la presión del flujo, permitiendo el intercambio de los productos metabólicos y gaseosos con la sangre fetal. Una vez esto pasa, la sangre retorna a la circulación materna a través de las venas endometriales. Por último, tenemos la transferencia placentaria, la cual se refiere a los intercambios que se realizan a través de la placenta por medio de, principalmente, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y transporte selectivo. En ella, la madre le proporciona al feto oxígeno, agua y principios fundamentales, mientras que el feto cede a la madre CO2 y otros metabolismos. Algo sumamente importante es saber que la transferencia placentaria se da a través de la membrana placentaria, la cual es una estructura compuesta por tejidos extrafetales que separan la sangre materna y fetal. Hasta la semana 20, esta membrana está constituida por 4 capas: citotrofoblasto, tejido conjuntivo vellocitario y endotelio de los capilares fetales. Luego de esta semana ocurren una serie de cambios que provocan la desaparición del citotrofoblasto. El transporte de sustancias se da en ambas direcciones, lo cual es facilitado por la amplia superficie de la membrana. Casi todos los materiales son transportados por alguno de los 4 mecanismos ya mencionados. Una vez sabido esto, tenemos que los gases tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono atraviesan la placenta mediante difusión simple. Por otro lado, los nutrientes cuentan con distintas formas de transferencia. Por ejemplo, el agua mediante difusión simple y la glucosa mediante difusión facilitada. Los aminoácidos, por su parte, son transportados de manera activa, mientras que las vitaminas hidrosolubles atraviesan la membrana más rápido que las liposolubles. Por su parte, las hormonas esteroideas tampoco tienen dificultad para atravesar la membrana. Por otro lado, los electrolitos se intercambian libremente en distintas tasas y en niveles significativos, por lo que la alteración de los electrolitos maternos afectan al feto. Por su parte, los anticuerpos son producidos por el feto en cantidades bajas, por lo que adquiere inmunidad pasiva gracias a la transferencia de anticuerpos maternos. En relación a los medicamentos, aquellos que consume la madre pueden influir directa o indirectamente en el feto. La mayor parte de ellos atraviesan la membrana mediante difusión simple. Los medicamentos utilizados durante el parto atraviesan la placenta rápidamente. Además, todos los sedantes y analgésicos influyen en alguna medida sobre el feto. Por último, los agentes infecciosos. Muchos de ellos atraviesan la membrana y causan infecciones fatales para el feto. En algunos casos producen malformaciones congénitas, como por ejemplo las cataratas. Los principales agentes infecciosos son el citomegalovirus, que es el más frecuente en fetos, el virus de la rubiola, el virus Coxsackie, Treponema pallidum y el Toxoplasma gondii. Buen día, mi nombre es Fidelis Túpano del equipo número 4. El punto a exponer es el cordón umbilical. Es el cordón que une al feto a la placenta y a través de él intercambia sustancias como lo es la sangre rica en oxígeno. El cordón umbilical se mantiene durante toda la gestación hasta el momento del nacimiento, en el que se corta y deja una cicatriz, lo que viene siendo el ombligo. El cordón está desde el abdomen del feto hacia la cara fetal de lo que es la placenta. Externamente está en contacto directo con lo que es el líquido amniótico que se encuentra en toda la placenta. Por su parte, es el encargado de la respiración y de la alimentación, hasta el momento en que se nace.
por lo que cualquier fallo o bloqueo que pase en la circulación del oxígeno y los nutrientes, el cordón puede suponer lesiones o incluso la muerte del embrión. El cordón umbilical sirve también para eliminar los residuos y el gas carbónico. Las características del cordón umbilical. Viene siendo una estructura blanda, gris y alargada que mide aproximadamente 50 centímetros, pero puede llegar a medir también mínimo 10 centímetros mínimo de 10 a unos 150 centímetros de largo, con 1 a 2 de diámetro. Contiene 2 arterias que provienen del bebé y una vena que procede de la placenta. Todo ello es rodeado por una sustancia gelatinosa denominada gelatina de Wharton, formada por distintas células. La sangre del cordón umbilical y el tejido del cordón son ricos en dos tipos de células, madre. El tejido o la gelatina de Wharton es un tejido que rodea la vena umbilical y los vasos en el cordón. Cuando se remueven los vasos hay un tejido restante que contiene células denominadas células madres mesenquimales. Las células madres mesenquimales tienen muchas funciones únicas que incluyen la capacidad de inhibir la inflamación posterior a un daño del tejido. Secreta factores de movimiento que ayudan a la reparación de tejidos y se diferencian en muchos tipos de células, incluyendo las células neuronales, las células óseas, las células de grasa y los cartílagos. El amnios es la capa de la membrana fetal compuesta por somatopleura que va a envolver totalmente al feto, el cual queda suspendido en el líquido amniótico que lo protege evitando la desecación y además le proporciona equilibrio osmótico y una temperatura constante. En las primeras semanas de gestación, el amnios se encuentra como una vesícula muy pequeña que va aumentando de volumen y va cubriendo progresivamente de un solo modo completo al feto. Con este crecimiento se pone en contacto el corión, que viene siendo la placenta inicial, obliterando la porción extraembrionaria del celúm. Cuando la superficie externa del amnios entra en contacto con el corión, se adhieren y parecen unidos, aunque pueden separarse de una forma fácil al final del embarazo. Vendría ahora el líquido amniótico, que es un líquido claro y ligeramente amarillento que rodea al bebé dentro del útero durante el embarazo y que está contenido en el saco amniótico. Mientras está en el útero, el bebé flota en el líquido amniótico. La cantidad de líquido amniótico es mayor aproximadamente a las 34 semanas del embarazo, cuando llega a un promedio de 800 mililitros. Alrededor de 600 mililitros de líquido amniótico rodean al bebé al término de las 40 semanas de gestación. Esos vendrían siendo los valores normales. Una cantidad excesiva de líquido amniótico se denomina polihidramnios. Esto puede ocurrir con embarazos múltiples, que pueden ser mellizos o trillizos, también con anomalías congénitas o diabetes gestacional. Mientras que otra cantidad muy pequeña del líquido amniótico se denomina olihidramnios, de la cual esto puede ocurrir con embarazos tardíos, ruptura de membranas, disfunción placentaria o también anomalías fetales. La circulación del líquido amniótico. El líquido amniótico circula constantemente a medida que el bebé lo traga, lo inhala y lo libera luego. Este proceso ayuda al feto a moverse en el útero, lo cual permite el crecimiento óseo apropiado
al desarrollo apropiado de los pulmones, a evitar la presión del cordón umbilical y a mantener una temperatura relativamente constante alrededor del bebé, protegiéndolo así de la pérdida de calor. El líquido amniótico está compuesto por el agua y electrolitos, proteínas y hormonas. El líquido amniótico es de vital importancia para proteger al bebé de posibles golpes, para aportar minerales, para ayudarlo a moverse y a prepararse para el nacimiento, por lo que el líquido amniótico es una especie de nido especial para que el bebé esté en óptimas condiciones hasta el momento del parto. Pero además el líquido amniótico permite al bebé comenzar a desarrollar los sentidos, ya que a través de él el embrión percibe los sonidos del ambiente exterior. De esta manera puede reconocer la voz de la madre y el sonido del corazón de la misma. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.